Hola Guimar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Bueno, Guimar, bienvenido a Spanish para Todos, un podcast en español para estudiantes de español, donde además de aprender español, conocen un poco la cultura latina. Hoy me acompaña Guimar, él es mexicano y vamos a estar hablando de su región. ¿Sí? Para conocer un poco, por ejemplo, los acentos de México, un poco de las comidas. Muchas veces cuando hablamos de México caemos como en solamente hablar de la Ciudad de México, pero obviamente Así es. dependiendo del estado y dependiendo de la ciudad hay muchas cositas que van cambiando. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Flora y me encuentran en las redes sociales como Flora Tutora. ¿Sí? Para quienes estén interesados en aprender español y en conocer un poco sobre Colombia. Bueno, Guimar, ahora sí, cuéntale tú a las personas que nos ven y que nos escuchan quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Muy bien, pues muy buenos días. Estoy feliz de estar aquí contigo, compartiendo un poquito más de lo que es la cultura latinoamericana, en este caso de Veracruz. Nuevamente me presento, mi nombre es Guimar Montiel Rivera, tengo 31 años, vivo en el estado de Veracruz, que se encuentra en la zona sureste, cerca del Golfo de México. Es uno de los estados más principales dentro de la cultura mexicana porque fue el primer municipio, el primer estado fundado por los españoles en 1519. Es decir, que tenemos 503 años Wow. desde la conquista. Entonces, gran parte de la cultura está muy relacionada directamente con los españoles. Veracruz, gran parte de su riqueza cultural es muy diversa porque hay diferentes tipos de culturas que han englomerado gran parte de las tribus en su momento, tribus mesoamericanas o culturas mesoamericanas que también estuvieron gran parte de antes de la conquista, porque desde que fue la conquista, pues sabemos que han transcurrido muchísimos años y sin Ujú. embargo ha evolucionado muchísimo el lenguaje dentro de lo que es el español, que es una de las lenguas más ricas y bonitas en el mundo. Bueno, ¿qué quieres saber? Cuéntame. Bueno, sí, yo he querido desde hace mucho tiempo visitar México, Ok, pero yo soy una persona que no le gusta llegar a lugares comunes, a lugares concurridos, a los típicos sitios donde van los turistas. Entonces, ok. si yo visitara tu estado o tu ciudad, ¿qué lugares debería visitar? Bueno, hay algo muy bonito que, bueno, gran parte de Veracruz es bonito, incluso el mismo Papa, el Papa Juan Pablo II, en 1990 dijo que Veracruz es bello, ¿sí? Solamente Veracruz es bello. Ese es el eslogan que tenemos de nuestro estado. Y principales lugares característicos que puedes visitar, por ejemplo, es el acuario de Veracruz, que tenemos muchísimas especies marinas, como Ujú, delfines, tiburones, muchísimos tipos de peces. Es un recorrido de 1 hora y media, cuesta alrededor de 170 pesos mexicanos, que alrededor son como unos $10 aproximadamente. ujú. Vale la pena porque vas aprendiendo muchísimo de la cultura, la riqueza y la flora y fauna que tiene Veracruz. Es muy bonita porque pensamos que como está pegado al Golfo, el mar tal vez no es atractivo como en zonas del Caribe, ¿no? Que el agua es clara, es azul. Aquí en este caso, como es parte del Golfo, es oscura, entre verdosa y oscura, azul. Eh, Ese es Acuario, el Acuario es uno de los lugares principales que uno podría visitar. También está el castillo o el fuerte de San Juan de Ulúa. A principios de 1521 fue amurallado Veracruz, ¿sí? Hasta 1800, me parece. Entonces, gran parte de la ciudad, todo lo que es el centro histórico, está, gran parte de su arquitectura es española, pero con coral de el mar, Mm, ¿sí? mm, Entonces, son fuertes y edificaciones muy viejas que todavía se mantienen. Y el fuerte, en este caso, es una isla de puro coral, en este caso, donde realmente puedes ver gran parte de la historia, ¿sí? Cómo eran, en este caso, los mismos locales podían defender a su patria o defender a su estado, ¿sí? Y es un lugar amurallado muy bonito. Está un poquito lejos para visitar porque está lejos del puerto, pero
es muy bonito porque es coloquial, puedes encontrar muchísima historia sobre ella. Ahí vamos 2. Llevamos el acuario, llevamos San Juan de Ulúa, así se llama el fuerte. También está el malecón. El malecón es un lugar que está cerca del puerto. Todo lo que es la zona portuaria está muy relacionado a lo que se exporta y se importa dentro de México, porque normalmente, como ya sabrás, todos los barcos que tienen que llegar a ciertos destinos deben pasar directamente por el Canal de Panamá. Una Ujú. vez que llegan, deben de transportarse según los lugares que tengan puerto. Entonces, el malecón es un lugar muy amplio, muy amplio, porque incluso hacen luego conciertos ahí masivos para muchas personas. Y dentro del malecón está el faro de Venustiano Carranza, un personaje dentro de la historia de México que cuenta con 28 salas. Muchas de esas están relacionadas a las cuestiones de la marina, ¿sí? Todo lo que engloba el sector gubernamental está, ahora sí que seleccionado en ese punto. Es un lugar muy bonito porque es abierto, es amplio y la gente puede realizar diferentes tipos de actividades dentro del malecón, al igual que el Zócalo de Veracruz. El Zócalo de Veracruz está integrado por una iglesia, una catedral, una de las principales fundadas en el puerto, que se ha mantenido ahora sí que desde la conquista, aún sigue de pie, imagínate. En particular, su cultura, como está muy relacionada a las cuestiones españolas, en mi caso, yo que no soy católico, mucho está relacionado al catolicismo. Entonces, las iglesias que se encuentran aquí en Veracruz, pues fueron fundadas por los mismos españoles y son católicas. Otro Ok. lugar muy bonito también para visitar es que, bueno, en Veracruz contamos con 75 museos, los cuales son relacionados a la cultura. Hay algunos que son claustros, otros que son relacionadas a cuestiones educativas, cuestiones culturales, todo lo que tenga que ver con fotografía, pintura, todo lo que es arte en general. Y es muy bonito porque a pesar de que hace mucho calor, eso es algo muy importante que tienes Ok, que sí. considerar al lugar de venir a Veracruz, es traerte ropa que sea cómoda, incluso deportiva, porque no vas a andar abrigada, realmente no lo vas a necesitar. Las playas, pues, son bonitas. En mi caso, yo casi no me gusta ir, a pesar de que las tengo a 2 calles de distancia. Pero me gusta patinar, caminar. Gran parte de lo que es el recorrido de la costa de Veracruz es muy bonita, porque no solamente te vas a encontrar gente con una alegría, ¿sí? Porque eso nos caracteriza mucho a los veracruzanos, porque también nos llaman jarochos. Eh, Tenemos esa gran amistad con las personas porque nos sentimos atraídas hacia ellas y gran parte de nuestro lenguaje, eso es muy importante dentro del lenguaje. En Veracruz tenemos un acento que se le llama acento regional costeño porque vivimos cerca de la costa. Entonces, gran parte de nuestro lenguaje, de la forma de expresarnos es cantadito o reducimos cierto tipo de palabras, como por ejemplo, en vez de decir pescado, decimos pescado, ¿no? Pescado, ok. Entonces, esas reducciones van muy relacionadas también a, ya sea por la cultura que tienes, por tu educación o en la zona geográfica que te encuentras dentro del estado, porque no todos hablamos igual. Como bien te mencionaba, va a depender mucho también tu educación, cómo fuiste formado y también con el qué tipo de personas te llevas. Porque a veces adoptamos ese tipo de regionalismos, esas jergas, ese tipo de expresiones. Muchas expresiones que utilizamos en Veracruz no se utilizan en diferentes partes de la República. No las entienden. ¿Por qué? Porque las utilizamos, Como, por ejemplo. por ejemplo, hay una forma de decir enojado. Ujú. ¿Sí? Cuando estás muy bravo, cuando estás muy enojado, nosotros decimos, estás peído, estoy peído, ¿sí? Por ejemplo, ya no hagas dramas, ya no te enojes, ya no hagas más del asunto o no lo hagas más grande, decimos, no hagas iris, ¿sí? No hagas iris, Oh, ¿sí? Son expresiones que tal vez no se relacionan con otro lenguaje e incluso gran parte de lo que manejamos en nuestro vocabulario es que los lugares los volvemos un verbo. Hay un lugar muy bonito aquí en Veracruz que tiene más de 200 años. Es un café que se llama el Café de la Parroquia. Fue fundado, pues te digo, durante lo que fue la Revolución y antes incluso por la independencia. Este café
se dice en Veracruz que si tú vienes a Veracruz y no vas al café de la parroquia, no viniste a Veracruz. ¿Por qué? Mm. Porque está muy familiarizado la historia que tiene el estado. Entonces, si yo te digo que estoy en el café de la parroquia a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, ¿qué es lo que tú entiendes? Pues que estoy comiendo, ¿no? Más o menos, o tomando un café, ¿sí? Entonces lo volvemos verbo ese lugar. Me preguntas, Guimar, ¿dónde estás? Te estoy diciendo, estoy parroqueando. Un lugar lo volví verbo, ¿sí? Ajá. Entonces, hay cosas que no se relacionan mucho con lo que hablamos en Veracruz y lo que se habla en diferentes partes de la República. Y eso Esto también es depende súper mucho. Dime. Esto es súper, súper importante porque, por ejemplo, muchas personas, digamos que los adolescentes, sobre todo en otros países como Argentina, como Colombia, tratan de hablar mexicano. Sí, Entonces, utilizan las típicas palabras que siempre muestran como en los programas de televisión. claro. Entonces, como el güey, el creo que el güey es el que más utilizan, pero ellos utilizan otras, que en este momento no recuerdo, pero son más de México. Sí, por ejemplo, el decir vato para referirnos a una persona. Sí, este Ujú. vato, esta bata, es como de, si no te sabes el nombre de la persona, pues le dices güey, ¿no? Y también depende cómo lo escribes, porque muchos lo escriben con W-E-Y, güey. Otros lo escriben con B, buey, como el animal, y con Ajá. diéresis. Otros con H, güey, ¿sí? Mm, Dices, a ver, ¿cuál es la original? Pues exacto. realmente no es que haya un original y tampoco es que exista un idioma o en este caso un acento neutral en México, porque cada quien tiene diferentes tipos de expresiones, diferente cultura, entonces no se relacionan. Hay cosas que no tienen ni siquiera algo que se relacione mucho. Por ejemplo, en la zona norte de México, el decir vamos a un asadito. ¿Sí? A un asadito. ¿A qué te suena a ti? Un Que asadito. vamos a comer carne. Vamos a comer carne, eso es lo primero que te imaginas. Pues no, gran parte de la zona del norte es reunirse para beber. Ah, Posiblemente se haga la carne o no se haga, pero la reunión es juntarse y beber. En la zona de centro, al lado del sur, ahí sí se relaciona en que hagas un asadito, ¿no? Entonces ujú. ya haces tus carnes, ya haces tu reunión y bebes, ¿no? Pero al final es beber, ¿sí? Ajá. Entonces, muchas cosas no tienen relación y dices, ¿cómo es posible que gran parte del acento vaya evolucionando? ¿Sí? En Veracruz también se utiliza mucho el güey, el vato, ¿sí? Eso te iba a O preguntar. pachi, por ejemplo. Las palabras que nosotros normalmente escuchamos en las películas mexicanas, ¿las usan en todo? O sea, las típicas de Ciudad de México, ¿las usan en todo México? No, solamente en la zona centro y en la parte norte de México, que Mm, normalmente adoptamos anglicismos y estos cuando se relacionan, pues combinamos una que otra palabra en inglés o las utilizamos en nuestra vida común, pero en solo en ciertas zonas. En Veracruz realmente no es igual a diferencia de la zona norte, ¿no? Entonces, el decir compa, ¿sí? compa. De mi compadre, ¿sí? Es más al norte, ¿sí? El Mm, decir es mi carnal, si es de Veracruz, si es de México, de zona centro. Él es mi carnalito, él es mi carnal, él es mi padrino, ¿no? O sea, mi acompañante, mi amigo. Entonces, eso a veces también depende el tipo de tono en cómo lo estás diciendo, porque podemos decirle güey a alguien, pero hay que saber también cómo mencionárselo, porque no sabemos cómo está pensando, cómo se siente y puede ofenderle. Sí, el claro. utilizar güey podría ser muy generalizado dentro de México, pero en solo ciertas zonas. En No. Veracruz sí es muy común utilizarlo. El carnal también. Carnalito, mi carnalita o el güey. Este güey, ¿sí? Igual cuando no nos acordamos del nombre de alguien, podemos decir fulanito, fulanita o ese güey, Ese ¿sí? güey. O esa güey. No decimos huella, sino esa güey, ¿no? Entonces ya le Ok. ponemos ahí el sustantivo epiceno, es esa, ¿no? Ahí sí está muy relacionado. Y bueno, hablando un poquito más de la cultura en Veracruz, bueno, pues como te mencionaba, pues, fue fundado en 1519 durante la conquista. Antes se llamaba Villarrica de la Veracruz, ¿sí? Y este fue fundado por Juan de Grijalva.
en sus expediciones antes de que llegara Cortés, porque pensamos, a ver, si la conquista inició en 1519, ¿cómo es posible, entre comillas, que la Malinche hablara español? Son Ujú, teorías, ¿no? Incluso dentro de la historia de México, lo que conocemos no es lo real. Dentro de del sistema educativo, Secretaría de Educación Pública, nos mencionan que gran parte de lo que fue la conquista, pues fue genocidio, ¿sí? ujú, Y en parte sí, pero también hubo mucha evolución dentro de lo que se generó en la conquista, ¿no? El haber traído esclavos, la mezcla de razas, sobre todo, eso fue muy adoptado por diferentes partes de la República Mexicana. En México, aquí en Veracruz hay un municipio, porque tenemos 150 municipios, hasta eso son muchísimos, porque wow. el gran territorio de Veracruz es muy grande. Incluso hay, aquí donde vivo en el puerto, a 2 horas podemos encontrar montañas y podemos encontrar nieve, ¿sí? Ah, Lugares que son directamente ya con niebla, con lluvias. Ahora sí que es muy diverso gran parte de la fauna aquí en Veracruz. Incluso a 1 hora hay dunas, ¿sí? Hay ok. unas dunas frente a la playa. Y está muy bonito también para visitar. Por ejemplo, ahí puedes hacer como el sandboarding, como si fuera el Ujú, snowboarding, pero es con sí, arena. Puedes andar en cuatrimotro, en moto. Ahora sí que hay muchísimas actividades creativas, muy bonitas, pero hay que qué saber chévere. ubicarlas, Es súper ¿sí? Y chévere que sobre todo todo, quede cerca, porque igual nosotros en sí, Colombia también tenemos pues el desierto, también tenemos las montañas que tienen nevados, pero a mí no me queda tan cerca. sí tienes que como tomar un autobús o posiblemente irte en algún vuelo. Entonces, eso también va a depender también de la zona donde quieras ir. Por ejemplo, aquí también a 3 horas de Veracruz puedes encontrar lo que son algunos avistamientos de culturas totonacas que estuvieron aquí en Veracruz. Pirámides, zonas arqueológicas sobre todo, son muy bonitas, pero como te digo, también depende del gusto uno como consumidor o como el que va a viajar en este caso. También dices, ok, a ver, si voy a estar en un lugar, ¿qué tanto voy a estar? Primero tengo que investigar, ¿no? Porque si voy a un lugar donde voy a estar en mucho sol y yo pertenezco a un lugar que siempre es de frío, pues obviamente me voy a enfermar. Tengo que considerar ciertas cosas también que me van a Claro. favorecer a mí como consumidor. Eh, Dentro de estas partes de Veracruz es muy bonito porque vas a encontrarte a diferentes culturas, como te mencionaba. Dentro de la conquista, pues encontramos también raza de negros. Hay una localidad y un municipio en Veracruz, en la zona sur del país, no, entre la zona sureste del país y parte del poniente, hay un lugar en específico que hay nada más personas de comunidad negra, pero son veracruzanos, ¿sí? Pertenecen a otro municipio, pero hablan Pero español. ¿tienen otro nombre? No, 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 son de Veracruz, pero tienen otro nombre, pero el estado, en este caso su municipio. Por ejemplo, yo soy del Mm, puerto de Veracruz y el municipio que colinda junto es Boca del Río, así se llama. Y hay diferentes tipos de municipios en los cuales uno puede ir encontrando incluso cómo se expresan las personas. Hay una pero parte dentro no de la se, parte, perdóname, dime. no se dice, por ejemplo, afro para referirse Sí, a estas, ¿sí? sí, 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 Afromexicanos. afromexicanos, así Ah, es. ok, sí, Y ok. es en una zona nada más específica de Veracruz, o sea, no las puedes encontrar como que diversidad cultural en el puerto, no. Ujú, Normalmente todos somos de tez morena, sí, hay algunos que pues, son tez blanca, ¿no? Pero gran parte de lo que es México somos de tez morena. ujú. En una parte del sur de aquí del Veracruz, hay una zona en específico que se habla con muchas groserías. Y no es que te estén ofendiendo, es que es la picardía que tenemos en nuestro lenguaje, que Mm, manejamos eh, un, sen- un doble sentido en nuestras palabras, incluso para juguetear, para ser un poquito más felices con las personas, pero son muy arraigado el tipo de grosería, incluso el hablar muy fuerte, como que estar gritando. Y dices, oye, no ah, te estoy haciendo nada. No, es que así hablan en esa zona, ¿sí? Y a veces los adaptamos dependiendo también de las particulares que tengamos en una plática, porque podemos diferenciar, oye, ¿y de qué parte eres de Veracruz? No, pues yo soy ujú. de este municipio. Ah, ok.
Incluso sus facciones corresponden al lugar. Ah, es un lugar de frío. Y los puedes identificar más rápido, a diferencia de un costeño. Mi caso, o- alguien que es del puerto directamente. Entonces los identificas muy fácilmente, a diferencia de otros lugares. Y es bonito Veracruz realmente, a pesar de ser muy caluroso. Parece que 24/7 y 365 días del año hace calor. Muy rara vez hace frío y te estoy hablando de 20 grados, 17 mm, grados que baje. que no es Siempre frío estábamos, realmente. estamos a 35 grados, 40 grados. Cuando hay un calor, 40 grados. Y es increíble. Y esos días, imagínate, se va la luz, no Mm, funcionan ciertas cosas o se va el agua. Entonces hay como que etapas específicas que dices, a ver, ¿qué fechas yo podría visitar Veracruz? Pues te podría decir que en verano, ¿sí? O en cualquier fecha, porque realmente los ¿Cuándo museos tienes están verano? abiertos. Verano aquí es junio, julio, Ok. ¿sí? Entonces también tenemos un carnaval que también tiene muchísimos años, casi 100 años. No es tan bonito como el de Brasil, pero pues ya culturalmente hablando, pues sí atrae y mucha gente viene de diferentes estados de la República, porque ¿En también les verano? gusta, ¿sí? Ahorita ya se va a Mm, aplicar en verano porque normalmente era en esas fechas, de febrero a marzo, como ¿sí? en Barranquilla también tenemos carnaval y más o menos Sí, es como para las mismas fechas del de Brasil. ok. Bueno, aquí ya le estamos cambiando, una por la cuestión de turística, también porque Ujú. aprovechan a que es más entrada para el mismo puerto, parece que hay ganancias, ¿no? Muchos dicen, es que nos ¿Llegan fuimos con saldo cruceros? blanco, pero no. No, fíjate que de No. cruceros no. Ocurre cada 4 años que vienen los veleros. No sé si allá en Colombia aplica igual, que vienen los veleros de diferentes partes del mundo. Yo no soy de la costa, Ok, no he ido a un crucero. Cuando viví en Santa Marta, sí tenía entendido que llegaban pues cruceros, pero sí. de veleros no tengo ni idea. De veleros, sí, los veleros, al menos aquí en Veracruz, desde 2014 o 2012 han estado viniendo. Cada Yo 4 años vienen. voy a buscar esa información porque no la tengo clara. En el Ok. tema de las comidas, Guimar, a mí me Uy, sorprendió que ustedes comieran cactus. sí, también. Mm, Le llamamos nopales, sí, porque exacto, algunos, nopal. si el nopal es más delgadito todavía que el cactus, ¿sí? Los podemos encontrar en cualquier región, ya sea seca, fría o árida de Veracruz. Se comen. ¿Cómo se comen? Pues obviamente le quitas las espinas, lo lavas bien, lo puedes asar con queso, ¿sí? Y así se come, o le puedes echar incluso untarle un poco de limón para que se hace o se fría más rico. Y sabe muy bien. Y en helado creo que había una, en helado también, En helado jitaleta, algo así. ¿A de qué te suena? jicaleta no, no, fíjate que ese no lo he probado. Pero Mm, hay un lugar también aquí en Veracruz que también tiene muchísimos años que se llama Nieve Güero 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 Güera, ¿sí? Ese es su eslogan. Si tú eres moreno, te van a decir güero. A ver, güero, 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 pásale, pásale. Así te dicen, para atraer al público, ¿no? Y tienen muchísimos tipos de nieves, helados, mantecados, aguas, de sabores. Y es muy característico dentro de Veracruz porque está exactamente en la zona centro. Hay diferentes sucursales y tiendas, pero en la zona centro, o en el centro histórico, está más vinculado esto de que te sientas atraído por la tienda. Y, por ejemplo, esa es una de los postres, por ejemplo, dentro de Veracruz. Otra comida también particular es en este caso todo lo que son mariscos, ¿sí? ah, claro. Y aquí el marisco, pues es lo más importante dentro de Veracruz. Ya si tú los comes fuera de lo que no es costa, pues te va a salir un poquito más caro. No importa la tienda, no importa el preparado, siempre va a salir más caro. Restaurantes. En temas de agricultura, México, ¿cómo es? O sea, ¿tiene buenas tierras, hay buenos En la cultivos? zona norte, sí, en la zona norte se cultiva mucho lo que es la naranja y la caña, porque también Ah, tenemos ingenios, ahora sí que son fábricas para sacar todo lo que es el alcohol,
¿sí? Alcohol Ujú, para farmacia, alcohol para beber, el azúcar y gran parte de los productos que se relacionan, que son en este caso productos de consumo inmediato, pues sí están más añadidos a la zona norte. Aquí también, por ejemplo, en Veracruz, tenemos una fábrica que es Tenaris Tamsa, Tamsa Tubos de Acero de México. Son los que fabrican para las tuberías tanto de Argentina como en otros sectores de Latinoamérica, que son para expropiación petrolera. Por ejemplo, ujú, aquí en México es Pemex, Petróleos Mexicanos, donde se llevan todos los tubos, todo lo que tenga que ver con la fabricación, exploración de petróleo en diferentes partes del Golfo, que es donde normalmente se llevan esos tubos. Por ejemplo, hablando de industrias, es Tenaris Tamsa, se llama el lugar. En la zona norte de cultivos sí producimos lo que es la naranja, la caña y también sobre todo flores, porque aquí hay un mercado muy grande de flores. Hay lugares específicos donde tú puedes ubicar dónde comprar flores, ¿no? Dices, oye, y por ejemplo, ahorita que pasó el 14 de de San febrero, Valentín, que sí. fue el día de San Valentín aquí en México, se dobletea y se triplica el precio de las flores, incluso de Mm, muchos productos de consumo. Dices, ¿por qué? Porque es demandado. Entre más ujú, demanda, aquí el consumidor dice, pues, ¿vale la pena pagarlo? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Y mucho de eso, como te mencionabas, de la comida, pues el pescado es lo principal, porque también se importa y se exporta. Siempre hemos visto caracterizado incluso en películas, en series, que muchos de los productos que se manejan de un país se ven muy bonitos, pero los que consumimos actualmente no son de la misma calidad. ¿Por qué será? Porque obviamente lo que se exporta tiene que ser lo mejor. Es la calidad que va a sustentar a un país. Todo el Producto Interno Bruto que tenga cierta localidad, en este caso Veracruz, todo lo bonito que sea del mar, es lo que se va a exportar. Ya lo que mm. tenemos actualmente para el mercado es ya sea para los comercios locales, ¿no? Eh, Como te mencionaba, de los platillos, uno de ellos está también caracterizado como el desayuno típico jarocho, un bolobán. Un bolobán y una coca de vidrio fría. Ese es un desayuno típico de Veracruz. ¿Y qué es un bolobán? Vamos a suponer, no sé si conozcan por allá las hojaldras. Las hojaldras, yo Es como un, conozco un hojaldre y es como un pan. es como un pan y se desmorona cuando lo muerdes. Exacto, sí, pero Sí, yo lo conozco bueno, con hojaldre. ok, hojaldre. Bueno, aquí hay hojaldras que son largas, son Ok, pequeñas y son como de entre 15 a 20 centímetros, dependiendo también de las tiendas. Y los bolovanes son cuadrados, son grandes, como si fuera un emparedado o un sándwich, pero también es tipo horneado. Hay de jaiba, que la jaiba prácticamente aquí es como si fuera el cangrejo, pero son pequeños. ok. Esa es una cosa importante. Jaiba nada más se maneja en Veracruz, a Sí, diferencia de no, otros no lo lugares, había es cangrejo. escuchado. Jaiba. Eh, Hay de jamón con queso, hay de chorizo con queso, hay de piña con jamón, hay de diferentes, ¿no? Y dices, ¿sabrá rico? Realmente sabe muy rico. Eso es uno de los desayunos típicos de el veracruzano. Pero ese lo desayuna uno directamente cuando llega a una panadería a desayunar, a un restaurante a desayunar o en la casa. En la calle, en la calle. Hay muchísimos vendedores ambulantes, de ahora sí que de forma informal ellos los están vendiendo, ¿no? Gritan Ujú. bolovanes o bolo, nada más dicen así. Y donde los encontramos en muchas partes de las esquinas de escuelas, sectores financieros, el centro histórico, exacto. Siempre van a estar en un punto específico porque dices, yo sé que el bolovanero, así que el que vende bolovanes, se encuentra en esta parte. Y Ah, dices, mira, pues aquí está. ¿En cuánto sale? No, pues en 20 pesos. ¿Cuánto es eso? Casi $2, ¿no? Y tu coca. Y dices, oye, pues está riquísimo y te llenas y dices, ¿cómo es Pero posible que esto Coca-Cola sea un también, o sea, Coca-Cola? Coca-Cola para el desayuno, joder, Sí. Y no, dices, nada más en Veracruz se toma una coca muy no, fría. yo creo que un Y dices, ¿cómo es colombiano posible? no desayunaría con Coca-Cola. Bueno, falta el que lo haga, pero no, Muy no, rara no me vez, ¿no? pasa por la cabeza desayunar con Coca-Cola. Imagínate, estamos hablando 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, comerte un bolván y tomarte una coca. O sea, no has comido nada y te comes eso en la calle y te llenas. Y dices, El ¿cómo es posible? de Bolovanero.
Me suena súper Ujú, chistoso porque igual nosotros tenemos también el tema de los vendedores ambulantes. Por ejemplo, sí, en la mañana llega el señor que vende los buñuelos, pero no le decimos el buñuelero. ¿no? O la señora que vende las arepas, la arepera. Ok, No, no, arepera, ¿no? pues no estaría bien decirle así. Bolovanero me parece súper chistoso. Yo creo que palabra no se me va a olvidar. Bolovanero, sí. Y es con V de Ah, Bolován. ok, ok, bolovanero. Y de hecho, este es uno de los preparados que fueron adoptados, al menos aquí en México, por los mismos españoles y que se creó aquí en Veracruz, porque es un preparado que en su momento se hizo en Francia. ¿Sí? Mm, Es tipo croissant, pero alargado, como rectangular. Por eso ya está adaptado con lo que se come aquí en Veracruz. Por ejemplo, hay algunos que se supone que es jaiba, pero no es jaiba. Dicen, oye, pero la jaiba es el cangrejo. Sí, pero no está preparado de eso. Es atún con capsu y otras cosas que te da ese sabor, que realmente llega ese sabor como si fuera el ceviche, pero no es así. Y dices, pero ¿cómo lo prepararon? Ya cuando sabe uno de los ingredientes, uno ya lo puede preparar. Pero hay cosas que luego no sabes exactamente del mismo producto porque ya está arraigado o ya la gente lo tiene posicionado en su mente y el sabor incluso. Por eso te decía, uno de los principales desayunos de Veracruz es el bolobán y la coca. También está el pambazo. El pambazo, haz de cuenta que es un bolillo circular y ok, está escarchado de harina, ¿sí? Dentro tiene frijoles refritos, tiene wow. chorizo, tiene queso, tiene un poco de lechuga y ya, y No calientito. Y, tengo, y no también tengo coca, pan con frijoles. pero sabe muy rico, Ay, sí, muy, sí, muy a mí me rico, de gustan verdad. las dos, son como de las dos cosas que más me gusta comer, pero no tengo. ¿Qué más? Cuéntame otro. Ok, eso es en cuanto a desayuno. Otro también que tenemos son las picadas. Las picadas, vamos para que lo puedas entender un poquito, como si fuera pizzas pequeñas, ¿sí? Son Ajá. chiquitas, pero es masa, masa de, ahora sí que del maíz directamente. Se hacen a mano, ahora sí que de forma Como la circular, se tortilla. aplanan como una tortilla, pero los bordes tiene agujeritos. ¿Para qué? Ujú. Para cuando se le eche salsa, ya sea de tomate o salsa ranchera, que es de tomate con cebolla, pero que pica. Se le echa queso y ya el ingrediente que tú quieras. En este caso ya es adicional, pero normalmente las picadas son de mole, ¿sí? Porque tenemos un mole en específico. Tenemos de salsa verde, de salsa de tomate, salsa ranchera, están de habanero, porque hay algunas personas que Sí, comen mucho ah, chile, mi sí. caso. Y el adicional es, por ejemplo, un huevo con algo. Es decir, pues yo quiero mis picadas, que es de salsa roja con queso, quiero que le eches huevo con chorizo, o huevo con jamón, o huevo con tomate. Entonces ya tú se lo añades y te las comes. ¿Cómo te las comes? Como si fuera un taco, Exacto, básicamente. eso estaba pensando yo, es como un Sí. taco. Ok, Hay una personas que utilizan tenedores y eso, pero es comer con la mano. no es Sí. necesario. En Aquí una desayuno. picada es carne. Ok. Entonces una picada en Colombia, tú le dices a alguien, ay, yo quiero comer picada, te va a llevar a comer carne. Y es para compartir, o sea, es un plato Oh, muy bien. grande donde viene carne de res, carne de cerdo, pollo, chorizo, viene patacón, viene como de papas a la francesa. Qué rico. Bien, Es sí, mucho. O sea, que es para sí, compartir. es para compartir, sí. Para La dos o pi- tres personas. las picadas vienen para dos, para tres, familiar. Ok. Aquí normalmente, pues las picadas, ahora sí que depende mucho del cliente. Puedes comerte hasta cuatro, cinco. También depende del tamaño de los lugares. Y no son tan caras realmente. ¿Cómo los acompañas? Ya sea con un café de olla, ya sea con jugo de naranja o alguno preparado. Coca no, obviamente, esta vez no. La coca ya ahorita ya no entra. Puedes acompañarlo también una bomba, le llamamos, o una concha. No sé si allá en Colombia, aparte de Bimbo, maneje las conchas, conchas Bimbo, que No, es un pan redondo y tiene como burbujitas de color en café o claras. Bueno,
Ese pan es No, dulce. ese pan de, no, pues el pan de Bimbo que yo uso es como el de las hamburguesas para hacer hamburguesitas en casa. Ok. Bueno, No similar a ese, más. pero dulce. Es Ah, escarchada, tampoco ¿sí? tengo ese pan. Entonces, por ejemplo, ese se le llama una bomba con mantequilla. Ah, Básicamente es untarle me gusta la mantequilla, un poco de mantequilla. azúcar y calentarlo un poquito. Y sabe muy, muy rico. O ya sea Ah, igual escarchado con nata, pero de la misma crema de la leche creo que en o México comen muy frijoles. rico. Sí, y muchísima grasa. Sí, de hecho, algo que está muy catalogado es la coca. La coca de México es la que tiene muchísimo azúcar porque gran Mm. parte de lo que se maneja en el dulzante es de caña y tiene muchísimo gas, a diferencia de otros países, ¿sí? Ah, Entonces está muy gasificado y tiene muchísimo azúcar. De hecho, creo que México es uno de los principales países que maneja los sellos de gubernamentales de responsabilidad social. En este caso es para que el consumidor se dé cuenta de lo que está consumiendo puede ser nocivo para su salud, ¿sí? sí, aquí Entonces ya depende también. de cada quien, ¿no? Exacto, acá también los productos dice como alto en grasas saturadas, Así alto es. en sodio, alto en grasa, no sé qué. Sí, trato de evitar esos productos. A mí sí me encanta que tengan esos sellos. Sí, sí es importante porque luego hay personas que, una, o podrían ser alérgicos o simplemente Ujú. les puede dañar, ¿no? De hecho, cualquier producto, ahora sí que en exceso es nocivo para la salud, ¿no? Bueno, eso dentro de los desayunos que te mencioné, que es el bolobán, que es en este caso el pambazo, las picadas, se les llaman antojitos, ¿sí? En las mañanas o en la noche se le llaman antojitos. Y esos antojitos es por eso, porque se te antoja, ¿no? Dices, ah, se me antoja un bolobán, o se me antojan unas picadas, o empanadas. Las empanadas son similares como las de Argentina, pero un poquito más alargadas y están bañadas en muchísimo aceite. Eso sí, Ah, Veracruz no son y México asadas, en general, no. Aquí es completamente bañadas en aceite, ya sea que la empanada esté que rellena asadas, de horneadas. queso, esté llena de queso o esté llena de carne molida, ¿no? O lo que llamamos picadillo aquí en México. Entonces, son de estos dos ingredientes, ¿sí? Esas empanadas igual se hacen igual como las empanadas argentinas, nada más que están bañadas en aceite. Le echas todavía crema, le puedes echar queso encima, queso rallado, incluso un poco de col o lechuga. Y así te las comes, bien calientes. Eso dentro de Mm. los antojitos. Ahora, comida como tal, pues ahora que yo creo que también depende mucho de las familias veracruzanas, pero lo normal es comer mariscos y pescado. Hay diferentes preparados del pescado, pescado frito, arroz a la tumbada. En este caso es arroz hervido con una guarnición de verduras, ahora sí que hervidas por igual o Ajá. asadas, incluso va a depender, y un pescado frito. Un Ah, pescado, pues, también creo que depende mucho de los lugares, cómo se llamen, porque cambia, yo creo. Está el peto, está la sierra, está el guachinango, está la mojarra. La mojarra frita es uno de los principales menús en Veracruz. Es un pescado frito, ¿sí? Súper frito. sí, de ese sí Eh, lo ¿Sí lo tenemos en la ubicas? costa, sí, claro. Ok. Ah, bueno, El entonces, guachilango no tengo ni idea. creo que también depende de los nombres, pero igual y viéndolo el color ya lo puedas identificar, porque hay algunos que son rojizos, otros son grises, otros son como entre plateados y azules. Ok. Algunas mojarras son negras, por ejemplo, entonces dices, ah, ya sé cuál es cuál cada pescado, ¿no? En mi caso, en algunos años sí me costaba como identificarlos, ahorita pues ya sé cuáles son, ¿no? No, pues Incluso para hacer ceviche, yo por lo menos sé, por ejemplo, cómo es una mojarra, porque de verdad en la costa es como de los platos más es típicos, típico. Ujú. ¿sí? Pues aquí en Veracruz es igual lo que es la mojarra frita. También tenemos cócteles, los cócteles de camarón con moluscos, Me en este fui caso por, caracol. tú dijiste cóctel y pensé en el alcohol. Yo, ay, ya me Sí, va a hablar de los es una tequilas. combinación. y de- El cóctel en este caso, bueno, aquí le llamamos mixología cuando hablamos ya de alcohol, por ejemplo. Mm, El cóctel como tal es un tarrón circular, así que es una copa enorme, donde sus ingredientes son jugo de camarones. tomate, jugo de tomate,
capsu, un poquito de habanero y otros ingredientes por ahí que tal vez se me olvidaron. Camarones, ¿sí? Puede ser en este caso pulpo, pueden Ujú. ser caracol, ostiones y está bañado con un poco de cebolla y cilantro. Y ya ahora sí que el picante es al gusto del consumidor, ¿no? Pero eso es uno también de los principales. Y ese es un cóctel, aproximadamente debe estar en 170 pesos, casi $10. Así que es un poquito caro porque es uno de los principales productos más vendidos aquí en Veracruz. Igual lo que son los camarones, diferentes tipos de preparados, como los camarones al ajillo, en este caso es con ajo, están bañados. Otros camarones que están bañados en crema y habanero, con un poco de arroz, con un poco de verduras. Normalmente siempre están presentados con vegetales, la gran parte de los productos de Veracruz. Y eso hablando de cuestiones del mar, ¿no? Porque también consumimos lo que es pescado, perdón, pollo, carnes, pero lo que caracteriza a Veracruz es productos del mar Comida directamente. de mar. Así es, Ay, qué pescado, chévere. camarones, crustáceos, de Aquí todo un poco. es casi hora de almuerzo, por eso todo lo que dices de comida, yo como, ay, qué rico. Ya se te antojó. Sí, yo sigo una chica Sí, en YouTube que es una señora que cocina ok. y todo lo que ella hace me parece tan rico y yo creo que ella le enseña su gastronomía así mexicana a la gente de todo Latinoamérica. Pues yo ahí veo comentarios de gente de todos los países. A veces intento hacer cositas, pero mi fuerte no es la comida. Entonces, sí, sí o sí tendría que comer de la que hace. Ah, me gustan mucho los restaurantes mexicanos, pero estaba Ujú. mostrándole, por ejemplo, a Maggie y Maggie me decía, no, eso no es. No, ese ingrediente no va. Y yo me siento engañada, no estoy comiendo comida mexicana. Creo que también depende de las zonas geográficas, porque hay diferentes tipos de preparados, incluso el nombre puede variar. Y dices, a ver, No, ¿cuál yo es el mole, no? le mandé los ingredientes porque estaba como la carta y yo, mira, este plato tiene esto, esto, esto. Me decía, no, eso no es comida mexicana. No. Porque hacen Suele adaptaciones. pasar. Sí, sí, sí. Así pasa. Normalmente es de que copian cierto tipo de presentación que tiene el platillo, pero realmente no saben cuál es, ahora sí que la fórmula X, ¿no? Dices, a ver, ¿qué me faltó? ¿No? Más sazón o un poquito más de sal o tal vez algún producto que no era, lo compré y dices, a ver, Le cambian ¿va los o no va? Sí, ingredientes, le bueno, cambias los algunos. ingredientes. Así es. Ok. Bueno, Guimar, entonces nosotros estaremos por acá. ¿Algo más que quieras decir? Yo lo digo es porque ya se nos va a, bueno, Acabar el tiempo. sí, ya nos vamos a quedar sin. Pues de que si van a visitar México, cualquier parte de la República, primero investiguen qué es lo que caracteriza a ese lugar. Por ejemplo, aquí en Veracruz, pues es una zona histórica, sobre todo porque comenzó aquí la historia de los españoles y todo lo que fue la conquista. Veracruz es el centro principal de lo que es el español, incluso dentro de lo que caracteriza a México, cómo ha evolucionado gran parte de su diversidad y su cultura. Y muchos lugares aquí arqueológicos son muy bonitos de visitar. Ahora sí que va a depender también de la persona que quiera visitar Veracruz. Es muy bonito. Exacto. Y eso El sí, tema de, prepárense y traigan mucha hambre porque aquí van a comer demasiado. Van a ah, engordar. qué bien. Y el tema del clima, ¿sí? Tener presente el clima Sí, que sí, tiene considerar ese siempre los estado. lugares que van a visitar, porque si hay un lugar que siempre está lloviendo, eso por ejemplo en la capital del estado, siempre está lloviendo, siempre hay niebla, siempre hace frío, pues sí corresponde, ¿no? Como Pero Bogotá. dentro de lo que es Veracruz, pues siempre va a haber calor. Ahí sí tener Ah, muchísimo cuidado qué tipo de ropa y qué cosas vas a realizar. ok, vale. Bueno, Guimar, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información de tu región. Como Sí, siempre, la idea es nada, mostrarle a los estudiantes de español las diferencias que tenemos claro. nosotros dentro de nuestro país, ¿sí? Porque muchas veces está como el estereotipo de, ay, sí, hablar mexicano es hablar como de la Ciudad de México, o Ujú, hablar colombiano es como habla la gente de Medellín, y pues no, hay muchísimas
variables dentro del país. Así es. ¿Dónde te pueden seguir, Guimar? En cualquier red como Teacher Guimar, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok y en YouTube, como Teacher Sí. Guimar. Igual acá Así que debajo va a quedar el enlace. Si quieren conocer un poco más de México, Guimar habla italiano, por ahí estaba haciendo unas publicaciones en italiano. Sí, uno a veces está. comparto contenido en español, en inglés, en italiano, contenido educativo y de mercadotecnia, Exacto. Entonces por si es tienen muy, interés. muy completo el tipo de contenido que hace Guimar. ¿Vale? Si les gustó el video, entonces dale like, compártelo. Si tienes algo que decir, Síganos, déjanlo en los comentarios porque cositas se nos pueden ir pasando. ¿Qué es lo que, si ustedes son mexicanos, como qué nos recomiendan o qué otras cosas debe tener uno presentes cuando va a visitar México? Sí, cositas que se nos pudieron pasar. ¿Vale? así Entonces, es. chao. Nos vemos.